Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos la mañana de este domingo 10 de octubre en este foro chat que nos lleva definitivamente a caminar hacia un evento de orden religioso ancestral y mestizo importante en la memoria colectiva venezolana. Hoy poder contar en este foro chat ese recorrido hermoso que representa para nosotros el hecho mítico religioso en torno a la diosa aborigen venezolana y americana como lo es nuestra diosa María Leonza. Es una gran oportunidad de incluso empezar ya a conmemorar y a celebrar el, la danza del fuego, la danza o el baile en candela, eh, hecho eh, realmente de orden religioso y de ritual que representa pues esa purificación del fuego que tanto necesita la humanidad en este momento y que si bien es cierto es a partir de los años 50 del siglo pasado que se empieza a hacer tal vez como la veamos hoy, o tal vez con otras características, pero que hoy aún pervive, también esa siempre ha estado en la memoria de nuestros pueblos indígenas. Probablemente no la hacían como se hace ahora, pero era un proceso de purificación que conseguíamos fundamentalmente desde Mesoamérica hasta Suramérica. Darle la bienvenida a los ponentes y a las ponentes, en este caso a un hermano muy querido y muy apreciado como lo es Eloy Marchán, una hermana muy querida y una amiga de una alta factura como lo es Victoria Patricia Poroaño, otra querida amiga como lo es Maribel Hernández, y un hermano a quien por el que sentimos también un gran respeto y admiración como lo es Joan Guevara, y por supuesto que felicitar a Paola González que organiza pues este foro chat que y actividades que viene desarrollando esta muchacha brusualense en función de hacer una propuesta del municipio Brusual y en particular de Chivacoa como centro de interés para la actividad turística y cultural, y reconocer las manifestaciones que se desarrollan en nuestro entorno es de suma importancia. Por supuesto, también agradecer al ingeniero Carlos González por su acompañamiento y su aporte permanente, al igual que al licenciado Julio León Heredia, quien también pues está llevando adelante ese apoyo incondicional para el reconocimiento y la puesta en valor de lo que somos nosotros como yaracuyanos, como brusualenses. A todas y a todos un fuerte abrazo. Les conversa Luis Gallardo. Muy buenos días a todos los escuchas de este foro. Agradecido con Turismo es Brusual por la invitación, en las personas de Luis Gallardo y Paola González y todo el equipo que los acompaña. Les habla Eloy Marchán, cronista del culto a la diosa, con más de 20 años de investigación sobre el culto a la diosa María Leonza. Hablar de nuestros orígenes culturales y religiosos es tan difícil y complicado de hacer, pues nuestras creencias ancestrales fueron y siguen siendo objeto de crítica y condena por parte de las instituciones que de alguna forma detentan poder. En principio, por la invasión a la que nuestra América fue sometida y nuestra cultura devastada, destrozada, quemada y reducida a menos. Solo podemos aproximarnos con lo poco que quedó plasmado en restos arqueológicos, a partir de los cuales intentaré dar una continuidad hasta llegar a lo que hoy día conocemos como culto a María Leonza.
Pero iniciemos con lo que hasta ahora conocemos de lo que fue parte de esa espiritualidad, religiosidad que nos legaran nuestros ancestros aborígenes en las llamadas Venus o figurinas, llamadas así por los arqueólogos que las encontraron en zonas como el lago de Valencia y la isla de los Roques. Estos grupos valencioides que habitaban la costa central de Venezuela y la cuenca del lago de Valencia, llamado por nuestros ancestros Tacarigua, trabajaron la arcilla con alta calidad estética, destacándose las estatuillas antropomorfas femeninas, llamadas Venus de Tacarigua, como elemento icónico expresivo y las cuales son las primeras referencias encontradas de un desarrollo religioso por parte de nuestros aborígenes, al menos en la zona centro-occidental del país. Ahora bien, y como se pregunta la doctora en antropología Daisy Barreto, ¿acaso no resulta ambicioso intentar comprender las concepciones sagradas que animaron a nuestros lejanos ancestros, partiendo de la variada y rica colección de piezas de cerámicas de estilo y función sagrada y el conocido uso que hacían de cuevas y lagunas para practicar sus rituales? ¿No representa un reto mostrar la posible relación entre estos elementos de su cultura espiritual y las creencias y prácticas del culto a María Leonza? Y es en este sentido cómo la percepción de nuestra cultura ancestral ha sido diezmada por la cultura dominante, bien sea en el proceso de conquista, donde se satanizó todo lo que no fuera católico, los lugares de culto destruidos y, de acuerdo a los registros, hasta sentenciados por la Inquisición. Existen muchos lugares de culto en cuevas y montañas donde aún hoy se manifiestan con una ritualidad de raíz indígena, como son las cuevas de Agua Blanca y los aguacates en el estado Portuguesa, en Moroturo, en el estado Lara, y la más conocida por todos, la montaña de Sorte. Algunos vestigios se encuentran en el estado Falcón y el estado Zulia. También la antropóloga Jacqueline Clarac de Briceño reseña fuertes vestigios de creencias ancestrales en la zona andina que comprende los estados Mérida, Táchira y Trujillo, en los cuales se encontraron también Venus de adoración aborigen. En el proceso de cristianizar a nuestras etnias, las creencias se mantendrán latentes en las nuevas formas traídas desde España. Gran cantidad de santos y vírgenes que harán de patrones y guías asumirán la adoración que antes se daban a nuestras deidades originarias y que sus nombres lamentablemente se han perdido en todo este proceso. Ahora bien, dando un salto en la historia para señalar que toda esa creencia aborigen en una o más diosas fue transmitida de forma oral con modificaciones en el tiempo por tratarse de un culto secreto para quienes se resistieron a cambiar sus creencias propias por las impuestas, víctimas de la condena por parte de la ley, aunque conocidos y hasta visitados en casos de enfermedades, para que fuesen curados y sanados por los mojanes, que llamaban despectivamente brujos, y que aún hoy son condenados por las religiones que han llegado al país y que condenan de brujería, en la concepción más negativa del término, y por otras creencias no cristianas que la reducen a una etapa para luego integrar otros cultos hoy de moda. Ya conociendo a grandes rasgos este inicio ancestral, en los lugares donde más se conoce la práctica que hoy llamaríamos chamánica para referirnos a lo aborigen y que dio paso a lo que conocemos como María Leoncero, nos preguntamos: ¿quién es María Leonza? La reina, como popularmente la llaman devotos y creyentes, es la diosa que preside una serie de cortes que se integran a la creencia que gira en torno a la tradición de la misma. De aquí parten una cantidad de autores que rescataron al mito de la tradición oral venezolana, iniciándose en primer lugar en el estado Yaracuy, donde radica la creencia en la deidad matriarcal. A partir de esos relatos recopilados, se tejen tantas historias como líderes de culto existen. Es el investigador e indigenista Gilberto Antolínez quien prescribe la primera versión acerca del mito de María Leonza en el año 1939 y desde entonces realiza una serie de comentarios en torno a la diosa.
En el mundo elementario subacueo preside absolutistamente María Leonza o María Alonza, divinidad colectiva matriarcal de los ríos y lagunas, origen de la raza aborigen que la adoraba. En esta misma versión, Antolínez narra con detalle cómo son los espíritus que habitan el terruño de la diosa, además de los animales que la acompañan. María Leonza es aliada de don Cantalicio Mapanare, antigua divinidad serpiente y probable representación del arco iris, y que además es su consorte. Así, para Antolínez y posteriormente para el escritor y docente Francisco Tamayo, María de la Onza, la mujer serpienta de las pozas del Yaracuy, es dueña de los animales y todo lo relacionado a la naturaleza, aguas, cosechas y tierras, y es contraria a cualquier ceremonia del catolicismo. Extrañamente, Chivacoa, centro religioso ancestral del culto de la mujer serpiente María de la Onza, recuerda en su fonética indígena al nombre de una diosa de los aztecas, Cihuacóatl, literalmente la mujer culebra. Chivacoa, pues, puede ser arcaico nombre de la mujer tragavenado Cihuacóatl, que hoy perdura, injertada en formas secundarias europoides y negras bajo la forma de María de la Onza, reina encantada de las cuevas de Sorte en Chivacoa, que es una boa o culebra de oro, que en su palacio sienta las visitas sobre asientos que son boas arrolladas dormidas y encanta a los incautos donde las pozas de los arroyuelos hacen de espacio sagrado. Para el cronista Hernán Garmendia, en 1980, la diosa fue una mujer española llamada María Alonso, que vivió en Barquisimeto a mediados del siglo XVIII. Y el licenciado Bruno Manara, en 1995, señala que su nombre original es María Leoncia del Marqués, venida de las Islas Canarias, víctima de un naufragio. Por su parte, el licenciado Homero Salazar, en la década de los 80, publica un libro titulado Yara, el libro del siglo, la historia de María Leonza, donde une relatos sobre la reina, la hace hija del cacique Yaracuy y la presenta como una suerte de canciller aborigen ante los españoles, bautizada por la iglesia como María del Prado de la Talavera de Níbar, y a quien llamaban María de la Onza, por cabalgar sobre ella. Este autor llama onza a la danta, desconociendo que es un tipo de puma que habita en el continente americano. Por otra parte, religiones protestantes como los pentecostales dicen que el término María de la Onza fue dado a una prostituta que cobraba en onzas de oro por sus servicios. Esto para condenar desde un punto de vista misógino y patriarcal la creencia en un ser superior de sexo femenino. De acuerdo con lo que plantea Barreto, el mito de María Leonza no es un relato que viene transmitido fielmente por la tradición oral, sino que es un relato transmitido por la tradición escrita y con añadidos del recopilador, razón por la cual no existe una historia oficial más allá de lo que en principio escribiera Antolínez. Y es precisamente en el siglo pasado cuando se da inicio a la popularización de este culto local a la diosa que era visitada en la montaña que lleva María Leonza por nombre. Si a principios de siglo se da una amplia difusión a través de la prensa nacional sobre el mito a la diosa yaracuyana y algunas manifestaciones culturales relacionadas, como la elaboración de la escultura que el maestro Alejandro Colina llamó María Leonza y la posterior declaración de la montaña como monumento natural, Barreto en su obra muestra lo que ocurre en los años 50 y posteriores, donde se genera un enfrentamiento entre la medicina occidental y la popular y de dos sistemas de creencias, el monoteísmo cristiano y el politeísmo pagano, donde el poder religioso estrechamente unido al poder político representado en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez reprimen al pueblo creyente en las prácticas ancestrales y su tradición en la forma de tratar las dolencias y enfermedades, al apresarlos para obligarlos a renegar de su fe y que en caso de reincidir eran enviados a la cárcel de El Dorado,
Esta cacería literal de brujas se repitió gracias a las denuncias de fanáticos a lo largo del tiempo, ya que a efectos de esta ley, los brujos, espiritistas, adivinadores y curanderos, entre otros, se consideraban maleantes, tal como estuvo definido. Lo más sorprendente es que en pleno 2021 se quieran retomar estas acciones, según peticiones de líderes de las iglesias católica y protestantes. Calificativos como brujería, brujos, relacionados al satanismo, la estafa y la ignorancia, fueron constantes en los reportajes de prensa y televisión, y aún hoy se publican en redes sociales para acusarnos y faltarnos el respeto a quienes practicamos un culto ancestral y de origen indígena. La represora Ley sobre Vagos y Maleantes fue promulgada en 1939 y nace como medida de orden público de carácter correccional y estuvo vigente hasta el año 1997, momento en el que se reconoce el carácter violatorio de los derechos humanos de esta ley, así como la inconstitucionalidad, y bajo el precepto de que la sociedad evoluciona y con el tiempo hace inaplicable algunas leyes, la Corte declaró su inconstitucionalidad y por fin fue derogada. Como bien señala la antropóloga Barreto, se comprende que, para defenderse de los ataques y la represión sufrida, y como un modo de legitimar sus creencias y prácticas tradicionales de curación, los adeptos incorporan al panteón del culto figuras del catolicismo y de la historia de la medicina en Venezuela, que para entonces el culto solo contaba con la presencia de la diosa y su séquito de encantos y dueños. Los cultistas ingresan a su panteón las imágenes de vírgenes y santos del catolicismo, los héroes y próceres que se popularizaron durante la dictadura Pérez Jimenista, y al doctor José Gregorio Hernández, figura de importancia destacada en la ciencia moderna y representante de la medicina venezolana, mucho antes de que fuera siquiera reconocido por la Iglesia como siervo de Dios. No podemos pasar por alto la labor de una mujer que logró el reconocimiento del culto María Leoncero en el marco legal, y para ello seguimos el trabajo que al respecto hiciera Barreto. Pocos creyentes en el país lo conocen, que va a ser gracias al trabajo de la sacerdotisa Beatriz Beitané que la montaña llamada de Sorte sea elevada a monumento natural, gracias a la lucha y a la relación que mantuvo directamente con el presidente de entonces, Rómulo Betancourt. Beatriz se franquea con una lucha para lograr que este espacio sea declarado como espacio sagrado de la reina, logrando así su reglamentación décadas después, a pesar de que poco se conoce y al cual se ha hecho caso omiso desde su promulgación. Es la misma sacerdotisa quien establece la celebración del 12 de octubre como fecha dedicada a la diosa venezolana. Pero a pesar de estos logros se desata una obsesiva e implacable persecución contra los practicantes del culto. Personas como la sacerdotisa Rosa Soteldo, quien fuera alumna de don Lino Valles, y a los que ya les había llegado la buena nueva del culto de una diosa propia, con arraigo en los ancestros indígenas, tuvieron que entrar en la clandestinidad y a escondidas seguir haciendo la peregrinación a la montaña. A la par de todo este proceso se generan cambios en la ritualidad. La misma diosa sufrirá adaptaciones en lo que será la configuración de su entidad, multiplicándose así las historias que buscan darle un origen humano. Es india, es española, criolla y hasta negra. Todo dependerá de quien quiera apropiarse de la deidad y del discurso que quiera dar a través de su escrito. Y no solo pasa por el lápiz de los cronistas, sino de antropólogos, periodistas, creyentes y adversarios que también la hacen suya y le dan connotaciones tan difíciles que la hacen mucho más compleja a la hora de dar por cierta o no alguna de ellas. Aquí rescato las palabras de la sacerdotisa de la diosa Beatriz Beitané. María Leonza es el corazón del pueblo y está en el corazón de cada individuo. Cada grupo de cultores tiene una ritualidad particular
muy resguardada. No se hacía público por las razones antes mencionadas, pero que al paso de los años se vio ampliada y hasta publicada en cierta literatura religiosa, y últimamente el paso a la digitalización de todo este material y que ahora, con el auge de redes sociales, conocemos de primera mano. Muchas prácticas que en décadas anteriores hubiesen sido perseguidas y puestos en manos de las autoridades. A pesar de lo variado y hasta contradictorio que puede resultar la práctica del culto, encontramos elementos comunes. La mujer como representante indiscutible en la diosa y sus sacerdotisas, las cortes que conforman el panteón del culto, el uso del tabaco, el tambor como instrumento musicalizador sagrado de las celebraciones, las velaciones, la posesión, los baños de purificación y dos eventos que hacen aún más vistosa la ritualidad marialeoncera, el baile en candela y el baile en vidrio. Este es un acercamiento, en resumen, al desarrollo histórico de la creencia en la diosa venezolana que hoy llamamos María Leonza. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Les habla Victoria Patricia Proaño Tobar desde San Felipe, Estado de Yaracuy. Estoy agradecida con su presencia en este grandioso foro. El día de hoy vamos a compartir la contemplación y la vivencia en el paisaje. ¿Cómo podemos descubrir y descubrirnos en él? ¿Dónde conseguir el elemento agua? ¿Dónde transita el agua entre nosotros? ¿Dónde está el agua en el mito? ¿Hacia dónde nos lleva el mito? Descubrir el alimento en el paisaje, en la ofrenda, en el cuerpo, en el baile, en el ritual. El mito nos ofrece la vida. El ritual nos otorga el movimiento hacia la vida. Y aquí el elemento agua y la mujer como pilar fundamental para la creación y la multiplicación de la vida misma. Volar, navegar y caminar sobre el paisaje del mito nos lleva a disfrutar la danza de la chicha, la danza del maíz, a través del agua, a través de la lluvia, a través del río, la comprensión de los lagos, la comprensión de la laguna y del cómo llegamos al mar. Allí podemos borrar un poco las limitaciones de nuestro paisaje, las fronteras, los territorios, y mirar un solo paisaje, donde recordamos a unos ancestros navegar por un solo río, compartir el mismo ciclo y disfrutar y venerar el mismo mito, el agua. El agua nos lleva a disfrutar del largo silencio. Ella tiene un rol central en el mundo, ya que es esencial en el transporte, en el cultivo y el progreso humano. Para los pueblos antiguos originarios, el agua determinaba el cómo una sociedad debía desarrollarse y distribuirse en los territorios. Las sociedades antiguas veían al agua como un elemento sagrado, como un ser vivo, omnipotente, creador y transformador, el cual podría ser una bendición o un castigo. En la antigüedad existieron culturas basadas en el elemento agua. Estas sociedades se vinculaban con sus valores, sus pautas organizativas, sus tecnologías, sus productos, objetos, todos ellos en sincronía con el agua. Estas sociedades crecieron y avanzaron con el paisaje y el elemento madre, con una profunda relación con la tierra y el cosmos. A los pueblos originarios se les educó con la sabiduría ancestral, para que fuesen parte de la naturaleza. En cambio,
la civilización actual se apropia de la naturaleza. No es lo mismo tomar algo como si fuese de uno y otra como sentirse parte de ella. La cultura del agua de nuestros pueblos antiguos originarios podemos extenderlas en el presente, creando una nueva conciencia a través de la transmisión del saber, de los mitos a través de los rituales. Así, preservar el recurso. Esto sería lo más parecido a las culturas ancestrales. No hay sociedad exactamente igual. Las artes, las letras, la arquitectura, los valores y las costumbres forman parte de la identidad de una sociedad. Y la identidad de toda sociedad está siempre en la forma en que se relaciona con el ambiente natural y el agua. ¿Será que algún día lograremos la veneración al agua de la misma forma que lo hacían nuestros ancestros? Para limpiar esos ríos contaminados de la memoria que nos desvincula de nuestra propia naturaleza. Así transformaríamos una sociedad que se relaciona con el agua como si fuese un producto industrial, a través de la rentabilidad, del progreso, de la propiedad privada y también del individualismo. Pensar en el turismo ecológico y espiritual es necesario contemplar y comprender los territorios a través de una nueva mirada ancestral. Para comprender cómo viaja la madre agua, nuestra madre serpiente, nuestra reina, es necesario llevar al cuerpo a la vivencia del ciclo del agua. Es necesario estudiar el calendario gregoriano y en él comprender las festividades locales, nacionales y mundiales en torno a lo festivo, como por ejemplo cuando iniciamos el miércoles de ceniza luego del carnaval. Allí comenzamos un proceso de cuarentena o cuaresma, 40 días de resguardo y de nutrición del cuerpo terrestre. A su vez también son procesos maternos luego del posparto. También en los procesos neurolingüísticos, los 40 días sirven para programar un nuevo hábito. Allí podemos culminar la cuaresma justamente cuando inicia la primavera en la tierra, donde surgen varios procesos de florecimiento, cosecha y siembra en la Cruz de Mayo. Nos recibe la lluvia con el San Juan, entre otras festividades. Allí también comienza la celebración de la cosecha del maíz pequeño y grande. Luego también nos encontramos con el ritual del baile de candela. Y de allí pasan unos meses y celebramos nuevamente el nacimiento de las vírgenes que conciben el mundo. Es decir, que siempre estamos celebrando lo femenino en el calendario gregoriano con una mirada religiosa. Los rituales agrarios en él resguardan el mito. En ellos se celebra el agua. Es necesario estudiar el cuerpo y su comportamiento anímico en los ciclos vitales de la vida. Bendecido este gran día, maravilloso día, que lo comenzamos con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y nuestra Santa Madre Reina María Leonza, como fieles creyentes al culto de nuestra Madre, María Leonza, la Reina de Brusual. María Leonza, la Reina de nuestra alma, la Reina Corazón de Oro. María Leonza, nuestra Madre. María Leonza, para la mayoría de los que peregrinamos la fe, la mayoría de los devotos, la mayoría de los creyentes, significa amor, significa respeto al culto. Le rendimos tributo con humildad, con caridad y exaltación y veneración.
Nuestra madre es la protectora de la naturaleza. Para unos es una reina indígena de maravillosa belleza. Para otros es una monarca que comanda varias legiones formadas por varios espíritus que la acompañan. Son infinidades de descripciones que rige alrededor de nuestra doncella amada. Para mí, una dulce y mágica niña, llena de amor puro y encanto sobrenatural. Son muchos los estudios que se han llevado alrededor de nuestro culto, diferentes doctrinas o prácticas. Sería muy pragmático definir para un creyente del culto un solo significado de nuestra madre. Es inevitable expresar el amor y la magia que nos envuelve. Si hacemos cultura popular, traemos un poco de la historia, la que anda siempre en el aire como un soplo de lo eterno. Cito de nuestro gran poema a María Leonza. La cuentan los viejos, esas historias, que quedaría corto en llamar a nuestra madre reina María Leonza solo reina de Yaracuy. Ella traspasa fronteras. María Leonza es amada en el mundo entero porque en cada lugar hay una semilla fértil que ha nacido de ella. Sus hijos han cargado consigo su fe y su amor, y cada día se expande y crece más y más el fervor y la fe a nuestra madre. Nuestra niña indígena, nuestra niña aborigen. Nuestra madre no es vanidad. Cada uno de nosotros constituimos una ofrenda de fe, de unión, de valor en el respeto al hermano. Seremos bendecidos cuando estamos en el lugar de ser el que brinda una mano amiga, un abrazo fraterno, cuando nuestra madre nos conduce a ayudar, a levantar a otro hermano, y no cuando somos el necesitado. Somos bendecidos cuando estamos para servir y no el de ser servido. Nuestra madre nos espera siempre de nosotros ese regalo de, de dar, de espontaneidad. No espera de nosotros joyas, dinero, flores, fruta. Espera concilio, espera amor, unión a la humanidad. Si visitamos su templo, su gran montaña, espera de cada uno de nosotros la disponibilidad de brindar ayuda. Y ella nos conduce hacia esa magia, nos envuelve a ese amor infinito que solo ella puede transmitir. El don de su sagrada protección y muchas bendiciones que como todos sus hijos necesitamos, y así cada uno de nosotros, tener esa espontaneidad de brindar esa fuente de energía que necesita esta tierra para vencer todos los obstáculos y dificultades que se viven en el paso de nuestro camino terrenal. Y no es que la reina nos pruebe o nos coloque muestras de fe, es que simplemente hemos nacido en ella, venimos siendo parte de ella. Somos esa generación indígena que ha surgido para defender nuestras creencias y cultura y para peregrinar por nuestra reina María Leonza ese preciado amor de madre, ese preciado amor de ser cultista, de ser creyente, pero sobre todo de ser humano y de amar sin límites, de respetar, de valorar y de ser ese instrumento que ha transcedido y ha mantenido lo que es el culto a nuestra Reina Madre. Son muchos los estudios que se han llevado alrededor de nuestro culto, diferentes doctrinas o prácticas. Sería muy pragmático definir para un creyente del culto a nuestra Madre Reina un solo significado. Es inevitable expresar el amor y la magia que nos envuelve cuando nos nombran nuestra Reina. Muchos se preguntarán, ¿qué te ofrece el culto a nuestra Madre Reina María Leonza? Un gran potencial de sabiduría sería nuestra respuesta, que va más allá de nuestros 5 sentidos y de nuestra razón humana. Un gran despertar a un complejo de sabidurías aborígenes, primeramente ancestrales, basadas en todos los componentes de nuestra sabia naturaleza.
A todo esto, pues nosotros le sumamos grandes contactos extrasensoriales con el más allá y la ultra fuerza compuesta por divinas esencias espirituales que conforman sus filas de entidades de alta luz. El percibir, instruir, para iniciar el gran desarrollo en la clarividencia, en las potencialidades con el que nacemos, aunado a todo esto a lo que traemos de otras vidas pasadas. También nosotros somos espíritus viajeros que por ello con gran facilidad nos conectamos con fe, con amor, a estas divinas prácticas, sin tener una razón hasta lógica para nuestro entender. Desde un principio, sin saber, nos encantamos con nuestra Madre Reina, su divina presencia, su esencia, su montaña, el contacto natural, el estar en su templo, aumentando el volumen de esa ansiedad de conocimientos prácticos y contactos espirituales. A corta o a larga distancia siempre vamos a estar recibiendo una especie de llamado para conformar y ser parte de sus filas en este magnatismo culto. La reina nos llama. Su pureza, esa esencia y la inocencia son los primeros pasos en su interno desenvolvimiento para todo creyente y todo practicante. El participar, el conocer, el practicar son las metas fundamentales que nos constituyen. Estaría la presencia de Dios en todo, lo que hoy conocemos como la cristiandad, enlazado a este culto en prácticas aborígenes. Por supuesto que sí, porque todo lo que está hecho en esta creación divina es parte de Dios. Dios es nuestra fuente fundamental de todos los poderes intangibles que existen en la faz de la tierra. Él es la misma naturaleza y distribuyó todo ese gran amor, toda esa magia y toda esa sapiencia en todos los seres vivos. Y por ello cada quien la desarrolla, la comparte y la entrega con diferentes creencias, prácticas, formas y maneras. Y ello a su vez a todos los seres de luz que de una manera perfecta dirigen a todo lo que lo rodea. Y como buenos creyentes, practicantes y devotos de nuestro culto, nuestras prácticas son de índole espiritual y universal, que se esparce por toda la tierra donde existe la naturaleza divina. Será por eso que las sabias escrituras muestran que el Maestro Jesús decía: seréis como dioses. ¿Acaso somos partes de un linaje del mismo Maestro? Será por ello que nuestra fe fuerte es incansable, está lleno de perseverancia y siempre estamos con esa ansiedad de encontrar cada día más esa luz de fuerza redentora espiritual. Esa fuerza que irradia y vive, creo que más allá de las fronteras, pero sobre todo vive dentro de nosotros. Nuestra reina es parte de esa esencia divina, por ello su consigna de amor y de verdad, que por años se nos ha sembrado en el corazón, en el alma misma, desde que tenemos uso de razón sobre su existencia. Porque en ella no existe la maldad, solo existe es el don de dar. Y por tales causas y principios solo conseguimos en las directrices de nuestra Madre Reina y su culto sus mandatos de diferentes y constantes misiones que cumplir para nuestro autodesarrollo y despertar de una conciencia de amor, unión y hermandad. A bien sabemos que todos estos principios eran los mismos que perseguía el Maestro Jesús y por ello señalan a la Reina María Leonza siempre como parte de esa doctrina humanitaria de pureza. Por ello sabemos y entendemos que todo, absolutamente todo es dual. Donde está el bien, también está el mal. Y es al que combatimos a diario, para que nos desplace la fe, para que no se presenten esas confusiones donde pareciera ser ahora más atractivo dañar a otra persona. Por eso María Leonza nos conduce a ser cada día mejores personas, mejores seres humanos, a mantener su fe. Y de una u otra manera, a través de esta creencia y esta cultura, nos envía a ser misioneros, misioneros de su amor. Por ello, en el silencio
Es lo más sublime. Amamos a nuestra reina María Leonza, que con el pasar del tiempo su doctrina fue entregada. Hoy en día es nuestra responsabilidad darle un buen uso y ser mejores creyentes, ser mejores guías, bancos y materia, para que continuemos el camino de la luz, que es su legado divino y es lo que nos forma en su espiritualidad. Somos una fuerza única, somos los llamados María Leoncero, esos hijos nacidos de esa semilla fértil llamada María Leonza. Buenos días, quienes habla por acá, Joan José Guevara Mendoza, practicante del culto a nuestra diosa madre aborigen, Reina María Leonza, diosa ancestral. Quiero tratar un poco el tema de lo que es la danza al fuego, coloquialmente como se le llama, baile en candela. Pero para podernos adentrar a lo que es el baile en candela, debemos irnos directo a 1498 con la llegada de la colonización o las cruzadas que pasaron por nuestros pueblos aborígenes. Es de allí una gran connotación, ya que de allí sucedieron muchos cambios a nivel de prácticas rituales dentro de nuestra cultura. Vale destacar que recordemos que la danza al fuego o la adoración al dios sol, lo que nosotros llamamos como baile en candela, es netamente mesoamericano. Ejemplo, nosotros los del sur, nuestras etnias del sur, no practicaban este ritual. Pero a nivel del año 1952, por la mano de un gran cultista llamado Rubén Darío Barrio, se hizo la primera embajada espiritual dentro de una danza al fuego o baile en candela ejecutada por el mismo que estoy nombrando. Es desde allí que empieza ese realce cultural y se realiza exactamente en el sector Quiballo de las montañas de Sorte, en el Cerro Natural María Leonza. Entonces, desde allí debemos adentrarnos que los pioneros o las primeras danzas fueron ejecutadas dentro de Quiballo por sus habitantes. Es desde allí donde podemos tomar ese auge histórico, donde año tras año fueron transcurriendo, el baile se fue pasando de espiritista a espiritista. Después del señor Rubén Darío Barrio, tomó las riendas la señora Juana de Dios Martínez. Eso fue lo que fue en el sector Quiballo, ya que en el sector Sorte, como tal, también se empezó a ejecutar en 1959, donde lo empezó a ejecutar un señor llamado de apellido Isidro, un señor llamado Papa Sánchez, y allí fue la trayectoria, se fue pasando hasta el sol de hoy. ¿Sí? Ahí pasó el señor Reyes, en paz descanse, pasó la señora Keila. Ahorita en estos momentos lo maneja la comunidad de Sorte con el señor John Rodríguez enfrente. Entonces desde allí podemos tomar ese auge espiritual que es la danza al fuego. Nosotros los marialeonceros como tal hicimos una adoptación y una adaptación dentro de ese ritual. Comenzamos nosotros a armar las piras, lo que comúnmente son esos palos levantados allí en medio del ritual o el centro del ritual como tal, donde esa masculinidad nos da ese llamado a nuestra diosa femenina como tal, para que ese dios fuego pueda hacer la unión o la unificación con nuestra diosa madre, ¿sí? Desde allí parte el ritual. Es algo donde viene para la multiplicación. Muchos dicen, no, ese ritual lo hacemos de purificación, sí, se puede hacer de muchas formas, pero la base real del ritual es la fertilización, la multiplicación para las cosechas de la época. Naturalmente los altares antes se adornaban con 13 totumas. Esas 13 totumas iban con unas cantidades de cereales, unas cantidades de frutas o semillas de fruta. Unas llevaban agua, otros llevaban la chicha, otros llevaban el aguardiente de caña destilada, sacada de un trapiche, cuando comenzaron esas prácticas como tal.
Hoy día pues la vela, el tabaco, el oráculo se hicieron partícipe de esa connotación y esa unificación de nuestra cultura mestiza, porque para poder adentrarnos allí debemos de saber que nuestra cultura es netamente mestiza, africana, europea, euroárabe, latina, entonces desde allí católica, desde allí debemos nosotros tener visión de qué practicamos. Muchos me dicen, no, hay que hacer un culto netamente indígena. Es imposible, hermanito. Es imposible y les doy la explicación. Todos cuando nos paramos en un altar ya sabemos que la presencia de un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están allí. Entonces, desde allí debemos comprender que es imposible hacerla netamente indígena. Lo que sí podemos hacer es la descolonización de nuestra diosa aborigen y darle la centralidad como diosa nuestra desde allí. ¿Por qué? Porque eso nos lo da el auge del 12 de octubre. Hago esa connotación porque eso nos lo da este momento, donde vemos una serie de rituales y una serie de, de magia espiritual, donde nos adentramos en este punto fino de que las materias o medium hacen una incorporación donde los posee una entidad espiritual y hacen un ritual de una danza o un baile sobre las brasas como tal. Cuando nosotros adentramos y vemos esa connotación, valga retomar que la única cultura del mundo que necesita de un asistente o banco es la cultura marialeoncera. La mayoría de las prácticas que le hacen adoración al dios fuego solamente está el guía y las personas pasan con un tipo de concentración. Acá no, acá hacemos una incorporus o una transportación o transfiguración, mejor deseo como quieran decirle, allí donde esa posesión hace la magia y hace la unificación de ese dios fuego con esos cuerpos que van a entrar en purificación o a pagar su año de trabajo por medio de ese ritual en el fuego, donde ellos purifican cuerpo, alma, para que el espíritu engrane dentro de ellos en su nuevo año espiritual. Vale destacar que el 12 de octubre para nosotros los espiritualistas y espiritistas marialeonceros es como para cualquier ser humano un 31 de diciembre. Es el año nuevo espiritual que estamos recibiendo y lo recibimos ese día de nuestra máxima resistencia indígena, ¿sí? Entonces desde allí hacemos ese preámbulo donde se comienza a adentrar las personas con una preparación de 3 meses, sin tener ningún tipo de relaciones sexuales, donde no comen carne roja, donde diariamente están en sus altares haciendo meditación y conexión con su espíritu guía o la espiritualidad guía con la que van en ese instante al baile como tal o a la danza al fuego o a la adoración al dios fuego. Es desde allí que partimos, donde las materias y medium se preparan, los bancos que van a asistir a esos medium como tal, se preparan junto con su materia dentro de sus altares o se enfocan dentro de las montañas para ese ritual que el día 11 de octubre para 12, porque se comienza exactamente a las 12 de la noche, culminando el 11, comenzando el 12 de octubre, y se va esa maravillosa danza al fuego, donde muchas connotaciones y muchas bendiciones atraen a esas energías del cosmos que nosotros dividimos por cortes espirituales y que mayormente ese día son de nuestras etnias indígenas. Vale destacar que muchas veces ha pasado una negra, ha pasado otra espiritualidad que no es netamente indígena, pero que es válido porque pertenecen a las cortes espirituales y que tenemos que saber que ese ritual, a más de ser indígena, es una apropiación que el cultista venezolano María Leoncero hizo. Nosotros nos apropiamos, nosotros adoptamos, nosotros evolucionamos lo que es la danza al fuego.
haciendo una especie de ritual muy compleja y muy completa. Debemos comprender que al hacer esa magia unificamos todo nuestro mestizaje, vuelvo a repetir, mesoamericano, euroárabe, europeo, católico, africano, indígena, venezolano, y es desde allí donde nosotros podemos conectar o contactar lo que somos dentro de esta cultura. Mayormente en el ritual, mis hermanitos, la danza la empiezan a hacer hombres, o mayormente son hombres los que hacen la danza al fuego, y eso tiene una explicación muy lógica. La explicación es que nuestra cultura es netamente matriarcal, nuestra cultura es netamente femenina. Nosotros veneramos la parte femenina, ya que nuestra diosa madre aborigen es esa deidad femenina de la cosecha, de la fertilidad, de la naturaleza, que nos da ese enfoque, sin apartar que la parte masculina hace lo que llamamos el engrane perfecto en la conexión espiritual, y la veneración sale a la perfección espiritual en ese momento, aunque nosotros terrenalmente tengamos miles de errores. Lo que es la ofrenda dentro del altar, que es muy importante, pues en el tiempo de las cosechas, el cacao, el maíz, la caña de azúcar, la chicha hecha fermentada como tal, eran instrumentos dentro del ritual. El llamado se hace hoy día con el humo del tabaco, con un tabaco encendido previamente conjurado por los medios, para ese llamado espiritual, y que ese olor llegue, ese holocausto que es el humo del tabaco, ese olor agradable a la espiritualidad, para que vengan a la tierra a danzar sobre ese fuego. Hay un instrumento que es el capacho o la maraca, donde esa femineidad que da ese sonido hace esa atracción y hace esa unión espiritual, que allí conectamos o contactamos dentro del ritual. Es muy importante saber que es una preparación ardua, no todos podemos entrar a la danza, ya que es un poco delicado, es fuego, y nuestro cuerpo es carne, y si no hay la preparación adecuada, podemos culminar quemándonos. Y eso es lo que la preparación de esos medios le da, el evitar el momento que el fuego esté allí encendido, quemarse. Bueno, mis hermanos, que Dios y mi reina aborigen, diosa ancestral, nombrada María Leonza dentro del catolicismo, me los bendiga, me los cura y me los acompañe desde todos sus nombres y todas sus etnias, desde Bachuey, Caque, Madre Cuma, Chía, Guaychía, Chivacoa, Yurubí, Mapayurubí, todas esas diosas que vienen en ese nombre, me los cubren, me los acompañen y me los bendiga. Feliz día y que sea de gran agrado para ustedes.